En 2003, Brasil entero quedó conmocionado por un caso que estremeció también a la prensa internacional. Decenas de policías, rescatistas y voluntarios recorrieron sin descanso los parajes de la provincia de Ugracu en busca de una pareja de jóvenes desaparecidos. Durante días existió la esperanza de encontrarlos con vida, pero aquel anhelo se desvaneció en medio de la tragedia. Los últimos instantes de aquellos muchachos se convirtieron en una pesadilla indescriptible, y lo peor estaba por venir. El principal responsable, un violador, torturador y asesino sin piedad, no recibiría el castigo que merecía. Al contrario, su destino lo colocó en mejores condiciones de las que había tenido antes. Liana Bay Friedenbach había nacido en Sao Paulo en mayo de 1987. Era la hija mayor de una familia acomodada y reconocida. Su padre, Henry Friedenbach, era un abogado exitoso, respetado en la ciudad, que buscaba ofrecer a su familia una vida de comodidad y prestigio. Liana creció rodeada de estricta disciplina y principios religiosos. Desde niña asistía a la escuela dominical y participaba en la iglesia. Sus padres eran firmes, no aceptarían romances a tan temprana edad, y menos aún con alguien que no compartiera su mismo estatus social. Felipe Silva Café, por su parte, había nacido en Sao Paulo en julio de 1984. Criado en una familia numerosa y humilde, aprendió desde pequeño a trabajar en todo lo que podía para sostenerse y ayudar a los suyos. Era un joven sencillo, responsable y con aspiraciones que chocaban con la vida que le había tocado. Entre ambos surgió primero una amistad de escuela, que poco a poco se transformó en la emoción de un primer amor adolescente. Sin embargo, por las diferencias sociales y por la rigidez de los Friedenbach, ese vínculo debía mantenerse oculto, protegido en secreto de las miradas ajenas. Pero lo prohibido muchas veces alimenta el deseo. Ni las advertencias ni los castigos consiguieron separar a Liana y Felipe. Al contrario, los jóvenes buscaban con ingenio la forma de encontrarse en distintos rincones donde nadie los descubriera. Fue en ese juego clandestino donde nació la idea de escapar juntos por unos días, de vivir una aventura lejos de todo, disfrutando de su compañía sin miedo a las represalias. En el otoño de 2003, decidieron finalmente llevar a cabo su plan. Prepararon lo necesario para una pequeña travesía, una tienda de campaña, sacos de dormir, algunas pertenencias personales y provisiones limitadas. El dinero era escaso, pero aprovecharían su condición de estudiantes para viajar gratis en transporte público. Calculando rutas y horarios, se aseguraron de llegar hasta Ugracu sin levantar sospechas. Felipe explicó a sus padres que iba de campamento con amigos, mientras que Liana mintió diciendo que participaría en un paseo turístico organizado por jóvenes de la iglesia. Ambos confiaron en que sus excusas serían creíbles. El 31 de octubre, de madrugada, se reunieron en el punto acordado, cuidando que ningún conocido los viera juntos. Tomaron el primer autobús, y tras varias conexiones, alcanzaron la ciudad más cercana a su destino al anochecer. Pasaron la noche en la estación, y al día siguiente, continuaron en otros transportes hasta llegar al punto final del trayecto. Desde allí caminaron varios kilómetros hasta un lugar desolado, oculto en medio del bosque, donde pensaban levantar su pequeño campamento. El día era cálido y luminoso, y pese al cansancio acumulado, la ilusión de estar solos los llenaba de alegría. La felicidad era evidente, reían, hacían planes y se burlaban del esfuerzo físico que habían hecho. Instalaron su improvisado refugio, un rincón modesto pero suficiente para vivir unos días de libertad. Para ellos, era como un breve sueño hecho realidad, un espacio propio lejos de la estricta mirada de los padres. Sin embargo, aquella decisión los había puesto en el camino del peligro sin que lo supieran. La región a la que habían llegado estaba marcada por la pobreza extrema, un terreno donde el crimen era una sombra permanente. Jóvenes bien vestidos, con mochilas cargadas y pertenencias llamativas, no podían pasar desapercibidos. Mientras caminaban rumbo a una antigua granja abandonada, fueron vistos por dos hombres que pescaban en un estanque cercano, Paulo César da Silva Márquez, conocido como Pernambuco, y Roberto Alves Cardoso, apodado Chino. Este último apenas era un adolescente. Los dos delincuentes, curtidos por la miseria y acostumbrados a la violencia, fijaron su atención en la pareja. A sus ojos, aquellos muchachos no eran simples caminantes, sino una oportunidad. No sabían sus nombres, no conocían su historia, pero en ese instante comenzaron a tejerse los hilos de una tragedia inevitable. En aquel bosque, donde la naturaleza parecía ofrecer calma y refugio, se escondía la crueldad disfrazada de casualidad. El encuentro entre la inocencia de dos enamorados y la perversidad de quienes acechaban significaría el inicio de una cadena de horrores imposibles de imaginar. Nada volvería a ser igual para Liana y Felipe.
La vulnerabilidad de ambos quedó expuesta en cuestión de segundos. Los caminos de tierra y los rincones aislados eran un terreno perfecto para los cazadores de la desesperación. La juventud y la ingenuidad de la pareja contrastaban con la mirada fría de los delincuentes, acostumbrados a detectar oportunidades como depredadores en busca de presa. Fue allí donde la ilusión de un viaje romántico se transformó, sin que ellos lo supieran, en el preludio de un infierno. ¿Quieres que continúe con el mismo estilo para la segunda parte del guión que me envíes? Chino apenas tenía 16 años, pero ya era el líder de la banda. Era él quien organizaba y daba órdenes, y los demás lo seguían sin cuestionar. Al ver a los jóvenes, comprendieron que aquella era su oportunidad, un muchacho y, sobre todo, una muchacha atractiva que parecía provenir de buena familia. Además, cargaban mochilas que, según ellos, podían esconder algo de valor. Sin dudarlo, comenzaron a seguirlos con sigilo, ocultándose entre la maleza, observando cada movimiento como depredadores en acecho. Lianna y Felipe, sin percatarse del peligro, terminaron de instalar su tienda, comieron algo y comenzaron a acomodar el lugar. Mientras tanto, los intrusos aguardaban en silencio, esperando el momento justo. Cuando se aseguraron de que nadie más acompañaba a la pareja y que no llevaban armas, Pernambuco y Chino salieron de su escondite y los enfrentaron. Felipe, aterrado, no opuso resistencia. En cuestión de segundos, todo el sueño de libertad se convirtió en un infierno. Los criminales revisaron cada bolsa y cada mochila, pero no hallaron nada de valor. Frustrados, decidieron idear otro plan, secuestrarlos y exigir un rescate. El miedo dominó a Lianna, quien entre lágrimas confesó pertenecer a una familia adinerada. Les aseguró que su padre pagaría cualquier cantidad para recuperarla. Aquella declaración llenó de entusiasmo a los delincuentes, aunque no tenían la menor idea de cómo llevar a cabo semejante crimen sin ser atrapados. Mientras improvisaban una estrategia, decidieron ocultar a sus prisioneros. Al inicio los trasladaron a una construcción derruida cerca de la granja, pero el sitio resultaba inseguro, sin ventanas ni puertas, la posibilidad de fuga era real. Entonces optaron por llevarlos a la casa de uno de los cómplices. Allí, Felipe fue brutalmente golpeado y atado para impedir que escapara o se defendiera. Esa misma noche, en un acto de crueldad indescriptible, la joven fue sometida una y otra vez por los integrantes de la banda. El daño físico y moral que sufrió la destrozó por completo. Con el paso de las horas, la desesperación de los criminales aumentaba. No sabían cómo negociar ni cobrar un rescate sin arriesgarse a ser descubiertos. La solución que encontraron fue macabra: deshacerse de sus víctimas y esconder los cuerpos en el bosque. Así, pensaban, desaparecerían las pruebas. Al amanecer, arrastraron a Felipe, casi inconsciente, hasta lo profundo de la selva. Pernambuco lo condujo lejos de la vista de Lianna. Un disparo seco retumbó entre los árboles, y el bandido regresó solo. Lianna comprendió de inmediato lo ocurrido. Aunque intentaron convencerla de que habían liberado a su novio, en sus ojos ya no había engaño posible. Felipe había sido ejecutado. Aún así, el destino de la joven no sería inmediato. Los criminales, embriagados por su propia perversidad, decidieron conservarla como objeto de abuso mientras les resultara útil. Nadie los buscaba todavía, y creían tener todo el tiempo del mundo. Pasaron los días y en casa de los Friedenbach surgió la alarma. Cuando los padres de Lianna comprobaron que no existía ningún paseo con jóvenes de la iglesia y que nadie sabía de su paradero, comenzaron a sospechar. Al contactar a la familia Café, la confusión fue mayor. Ellos creían que Felipe estaba acampando con amigos. La incertidumbre creció cuando, después de varios días, ninguno de los jóvenes contestaba el teléfono. Henry Friedenbach, impulsado por la desesperación, utilizó su prestigio y recursos para movilizar a las autoridades. Puso en marcha una búsqueda sin precedentes. Policía, rescatistas y voluntarios se desplegaron por toda la región. Un empresario local incluso ofreció su helicóptero para sobrevolar la zona y difundió volantes con fotografías de los desaparecidos. Las pesquisas pronto dieron frutos. El campamento de los jóvenes fue hallado, y el panorama era inquietante. No había sangre ni señales de lucha violenta, pero todo estaba revuelto: mochilas abiertas, pertenencias esparcidas, la tienda rajada con un cuchillo y los teléfonos arrojados al suelo. Era evidente que alguien los había sorprendido y sometido. Poco después, el horror se confirmó. Entre los matorrales apareció el cuerpo de Felipe. Sus manos estaban atadas y había recibido un disparo en la nuca a quemarropa. No hubo posibilidad de defensa, ni esperanza de sobrevivir. Para los rescatistas fue claro: la probabilidad de encontrar a Lianna con vida era mínima,
aunque la esperanza, como suele decirse, muere al final. Henry redobló los esfuerzos y recurrió a la prensa para mantener la atención pública. La desaparición y asesinato de su hija y del joven Café se convirtió en noticia nacional. Se ofreció una cuantiosa recompensa por cualquier pista que condujera a Liana. Sin embargo, aquella medida no logró frenar la tragedia. Cada minuto que pasaba era una batalla contra el tiempo. La sociedad entera, conmovida y temerosa, observaba cómo se desvelaba una historia que parecía salida de la peor de las pesadillas. Lo que comenzó como la ilusión de un viaje romántico se había transformado en un caso que evidenciaba la fragilidad de la vida frente a la brutalidad de la delincuencia. La región se convirtió en un escenario de búsqueda frenética, pero también en un espejo de la desigualdad y la violencia que marcaban a Brasil. Dos jóvenes que solo anhelaban vivir su amor en libertad habían caído en las garras de quienes, desde la miseria y la maldad, se alimentaban de la desgracia ajena. ¿Quieres que siga con la narración en este mismo tono cuando me envíes la siguiente parte del guión? Liana fue llevada de regreso a la casa donde antes habían mantenido cautiva a la pareja. Para entonces, ya se habían sumado otros cómplices, Antônio Gano da Silva y Agnaldo Pires. Con una crueldad soberbia, Chino proclamó ante todos que la joven era suya, que podía hacer con ella lo que quisiera. Invitó a los demás a satisfacer sus deseos más oscuros con la muchacha, y su propuesta fue aceptada sin la menor vacilación. Un día después, al enterarse de que la policía había desplegado un operativo masivo de búsqueda, la pandilla decidió trasladar a la víctima a la casa de otro integrante, Antoni Matías de Barros. Esa misma tarde fueron a pescar y obligaron a Liana a acompañarlos. El líder, en un gesto hipócrita de falsa preocupación, le colocó su chaqueta porque hacía frío. Al caer la noche, apareció el hermano mayor de Chino, quien desconocía los crímenes en los que aquel adolescente estaba involucrado. Al ver a la muchacha, reconoció de inmediato que se trataba de la joven buscada en todo el país. A solas, le advirtió a su hermano que la policía estaba tras ellos y que su captura era inminente. Chino interpretó estas palabras como una señal: había llegado el momento de deshacerse de Liana. Mintió diciéndole que la dejaría en libertad y la conduciría hasta la carretera. Sin embargo, en lugar de guiarla hacia la salvación, la condujo al corazón del bosque, donde la atacó sin piedad con un cuchillo. Luego, para asegurarse de su muerte, destrozó su cabeza con una piedra. El cuerpo de Liana no fue hallado sino hasta 5 días después. Estaba irreconocible, brutalmente mutilado. Aún vestía la chaqueta del asesino, prenda que se convertiría en una pieza clave de evidencia. Los criminales se mostraron tan crueles como torpes. Nunca intentaron huir ni borrar las huellas del crimen. Chino, confiado, regresó con el arma homicida a su casa, la lavó y la escondió en el patio. Incluso trató de limpiar la ropa manchada con la sangre de Liana para seguir usándola. Las pruebas biológicas y los análisis de ADN no solo confirmaron la participación de la banda, sino que también permitieron identificar a cada uno de los responsables de la violencia ejercida contra la joven. Uno tras otro, todos los implicados fueron capturados. El propio Chino, lejos de negarlo, se jactó de sus crímenes. Ante las autoridades relató con orgullo cómo había secuestrado, abusado y asesinado a Liana, describiendo con lujo de detalles los últimos días de la joven. Su cinismo dejó en shock a la opinión pública. Tras un largo juicio, los adultos recibieron condenas severas. Pernambuco fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de Felipe. Antônio Gano da Silva y Agnaldo Pires recibieron igualmente cadena perpetua. En cambio, Antoni Matías de Barros solo enfrentó 6 años de prisión, pues su papel fue facilitar su casa como escondite, sin participar directamente en las torturas. El caso de Chino resultó distinto. Tenía apenas 16 años al momento de los hechos. La ley lo protegía de las penas más duras, de modo que fue enviado a un centro de reclusión para menores, con un régimen considerablemente más benigno. Allí protagonizó intentos de fuga y mostró una conducta violenta y desequilibrada. Fue sometido a peritajes psiquiátricos, los cuales concluyeron que sufría alteraciones mentales que, combinadas, lo habían convertido en un sádico incapaz de sentir compasión o remordimiento. Por esa razón, fue transferido a una institución médica cerrada, donde se le impuso tratamiento obligatorio. No hubo posibilidad de endurecer su condena, pese a los reiterados recursos presentados por las familias de las víctimas. Paradójicamente, aquel joven asesino terminó viviendo en mejores condiciones que antes de sus crímenes. Hoy cuenta con una habitación individual equipada con televisión, acceso a internet, cama ortopédica y un menú personalizado con 4 comidas diarias. El costo mensual de su manutención ronda los $2.500,
una suma que indigna a la sociedad y a los deudos. En los últimos años, Chino ha solicitado en repetidas ocasiones su liberación, alegando que completó el tratamiento médico y que ya no representa un peligro para la sociedad. Pretende reintegrarse a la vida normal como si nada hubiera pasado, mientras las familias de Liana y Felipe siguen marcadas por un dolor irreparable. Este caso dejó al descubierto la fragilidad de la justicia frente a la brutalidad. Un adolescente de 16 años y un joven de 19 pagaron con su vida la maldad de un grupo de delincuentes que nunca debieron haber tenido oportunidad de arrebatar inocencias. Las imágenes de sus sonrisas, congeladas en fotografías familiares, contrastan con la brutalidad de sus muertes. La sociedad entera se preguntó entonces cómo alguien tan joven podía transformarse en un monstruo sin alma, y cómo el sistema legal terminaba otorgándole privilegios impensables frente al sufrimiento de las víctimas. Cada testimonio, cada sentencia y cada apelación mantuvo viva la indignación. Lo que ocurrió en Ugracu no fue solo un crimen atroz, sino un recordatorio de que la maldad puede esconderse en cualquier rincón y de que la justicia, en ocasiones, parece más indulgente con los verdugos que con quienes sufren sus actos. ¿Quieres que al continuar con tu guión, además de reescribirlo con este tono, te ayude a darle un cierre más impactante y narrativo para que funcione como conclusión de documental?